El sistema ha enloquecido con catástrofes extremas. Se desbordó el Magdalena y se sofocan los mares. La sequía en los humedales nos muestran el gran problema. Magangué Bolívar, la golosa de los ríos, puerto fluvial asentado a la orilla del majestuoso río Magdalena y lugar de obligatorio paso de gran parte de los habitantes del sur de Bolívar, Sucre y Antioquia. Se levanta sobre la simiente de miles de campesinos, muchas veces anónimos, pero que gracias a su arduo trabajo hacen de este puerto un lugar próspero y de los cuales muchos nutren su vida en su venero. Dada la confluencia de los ríos Magdalena, San Jorge y Cauca, este municipio se encuentra en un territorio donde existe el mayor número de cuerpos cenagosos del país, 320.000 hectáreas de ciénegas. Hoy me voy a pronunciar como talento que brilla, previniendo a la familia del colapso universal. No podemos continuar de espaldas a la razón, ignorando el gran clamor de la humanidad entera, mientras el hombre acelera buscando su destrucción. Entre estos campesinos destacan los habitantes del corregimiento de Pansegüita, ubicado al sudeste de la desembocadura del río San Jorge en el río Magdalena, fundado en el año 1937 por habitantes que se dedicaban principalmente a proveer de leña a los barcos de vapor. Su relieve es plano, bajo y cenagoso, y en su entorno abundan productos agrícolas y árboles silvestres rodeados por el río Magdalena y un conjunto de ciénegas de gran extensión. Su extensión aproximadamente es de 1 kilómetro. El complejo cenagoso de Pansegüita está conformado por 25 cuerpos de agua entre ciénegas y pozos. Buenas tardes, nos encontramos en el corregimiento de Pansegüita, ubicado al sur de Bolívar, a 1 hora y media del municipio de Magangué, lugar donde realizaremos nuestra expedición. Bienvenidos a nuestro corregimiento. Los habitantes de este corregimiento de siempre se han dedicado principalmente a la pesca y a la agricultura. Su vida depende directamente del río y de las ciénegas, y todo lo que en ellos pasa siempre tiene un importante impacto sobre cada uno de sus miembros. La vida en esta población es tranquila, confluyen en ella varios tipos de pensamientos, y sus habitantes se caracterizan por ser muy gentiles y laboriosos, ya que a pesar de la evidente pobreza y del abandono histórico por parte del Estado, para ellos todos los días es un nuevo inicio para encontrar en las inmensas y profundas aguas del río el sustento que les garantice seguir disfrutando de la belleza que la naturaleza les regala en esta parte de Colombia. Quizás yo logre explicar, aunque se escapen detalles, Dios permita que no falle la idea de este decimal, porque les quiero mostrar un video con mis palabras entrapadas con el agua que la niña nos trajera. Después el niño viniera a acabar con flora y fauna. Dado lo mucho que hay que contar de estas maravillosas tierras, en el 2016, los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Barbosa, atendiendo la convocatoria del programa Ondas Bolívar Expedición Bio, se dieron a la tarea de buscar todo aquello que consideraban debían mostrar. Creyeron además necesario conocer de forma más profunda todo lo que poseían, pero sobre todo se propusieron a publicar las especies hoy en vía de extinción y la forma como ellos desean protegerlas. Así fue como comenzó nuestra expedición. Nada fácil si se tiene en cuenta que son aproximadamente 6.900 hectáreas de cuerpos de agua.
Debido a la familiaridad con el río, la principal fuente de trabajo de esta población es la pesca. Popularmente se dice que antes de caminar los niños aprenden a nadar. Todo para mostrar lo fundamental que son las ciénegas y el río para la subsistencia de estas personas. Y es justamente bajo las profundidades de estas aguas donde se pasea el Prochilodus magdalenae, más conocido como el bocachico, pescado altamente comercializado y que goza de amplio reconocimiento en Colombia y el mundo. El macho logra alcanzar hasta 50 centímetros de longitud y es una especie migratoria. En los tiempos en que las ciénegas rebosan de agua, viven en ellas. En esta época, debido a la gran cantidad de la descomposición de materia orgánica, aumentan su tamaño y peso. Cuando las ciénegas comienzan a secar, migran al río, proceso que implica baja de peso y tamaño. Pero cuando nuevamente las ciénegas empiezan a aumentar su caudal y están al tope de agua, empieza el ciclo de reproducción. Una hembra puede dar, de acuerdo a su tamaño, entre 800.000 y 100.000 huevos. Con los ojos y oídos abiertos para informarse y aprender a retirarse de prácticas sin sentido. Este pez es altamente codiciado. Se estima que solo en el año 1999, de las 7.276 toneladas de peces comercializados en la zona de La Mojana, el 68% eran bocachicos, es decir, 4.947 toneladas. A raíz de ello, y a las malas prácticas para capturarlos, es que en los últimos años han ido desapareciendo considerablemente de las aguas del río Magdalena. Y cuando es capturado, por lo general su talla y peso están muy por debajo del índice permitido. Es por esto que el bocachico es considerado dentro de la categoría de vulnerable, es decir, se ha convertido en una especie en peligro de extinción. Las principales fuentes económicas de la población, sobre todo la básica, había venido siendo la pesca, que se ha visto afectada a partir de el fenómeno de la Niña 2010-2011, que por desbordamientos del río se llenaron nuestros espejos de agua, de lodo, de aluvión, y esto ha traído como consecuencia la pérdida de fauna y flora. Esto, una de las actividades se ha visto muy afectada. Ya no conocemos el bocachico, ya no conocemos ninguna de las especies que teníamos aquí en esta ciénaga. El sistema ha enloquecido con catástrofes extremas. Se desbordó el Magdalena y se sofocan los mares. La sequía en los humedales nos muestran el gran problema. Pero si el bocachico corre esta suerte, la del Sorubim cuspicaudus, o mejor conocido como blanquillo, no es mejor. Según estudios, la longitud estándar del macho es de 75,3 centímetros y tiene un peso promedio de 5.060 gramos. Las hembras presentan mayor peso y talla. Durante la creciente, el bienestar de esta especie se reduce y pierden talla y peso. Es una especie altamente fecunda y en el año tiene 2 periodos reproductivos. La proporción en la cantidad de ovocitos está de acuerdo al tamaño. Entre más tamaño posea la hembra, mayor es la cantidad de ovocitos. Esta especie también se encuentra entre las catalogadas como vulnerable y su presencia en estas aguas está en real peligro. Solo en el año de 1999 fueron
comercializadas aproximadamente 436 toneladas. En las noches, el caparazón de la Trachemys cagliostris, o icotea como es conocido en esta zona del país, hace su aparición. Durante el verano, la icotea literalmente se entierra y solo vuelve a salir cuando las lluvias caen nuevamente. Su alimentación es omnívora y puede llegar a consumir más de 20 especies vegetales. Con los ojos y oídos abiertos para informarse y aprender a retirarse de prácticas sin sentido. Como buena madre, la icotea invierte entre 3 y 5 horas para confeccionar el nido, el cual es construido cerca de zonas de agua en arenas arcillosas, pero asegurándose que no sean inundables, y allí entre 4 capas de arenas y con una temperatura promedio entre 32 y 33 grados centígrados, en los próximos 65 hasta 95 días verán la luz 7 nuevas icoteas, aunque este número varía de acuerdo al tamaño de la hembra. Hay casos en que llegan a poner entre 25 a 28 huevos. Esta maravillosa criatura es considerada entre la categoría de casi amenazada. Pronto será vulnerable y estará en peligro de extinción de seguir las prácticas que hasta ahora se han mantenido en su contra. Mientras que el mundo católico celebra la Semana Santa, miles de icoteas son perseguidas, incluyendo los huevos, y son comercializadas muchas veces por debajo del peso y tallas requeridas. Solo en el año 2001, 1.100.000 unidades fueron comercializadas en la zona de La Mojana, dejando ganancias hasta por 2.750 millones de pesos. De que me ha tocado recurrir aquí, pues ha venido a eso, que por ejemplo, la actividad, el pescado se nos ha acabado, la bonanza del pescado se nos ha acabado. Yo pienso que también a través de tantos años, a través de que tanta sequía, los años, el fenómeno del niño, eso nos ha traído consecuencias. Y en fin, yo fracasé por ese lado, perdí la actividad de la convivencia del pescado, que era una de las cosas que eran muy productivas, eran muy susceptibles. Volviendo a las profundidades de las aguas, hallamos otras especies que son consideradas vulnerables en este rico ecosistema. Ellas son el Leporinus muscorum, conocido como comelón, y el Pimelodus grosscofi, o barbul cienaguero. Ambas especies son altamente comercializadas y su presencia en este lugar peligra gravemente. Como estas especies, existen también un sinnúmero como la doncella, la vizcaína, la dorada, entre otras muchas, que debido a la indiscriminada cacería por parte del hombre están poniendo fin al ciclo de existencia en las aguas del complejo cenagoso de Pansegüita. Hoy es historia una especie que en el pasado polulaba y la cual nuestros jóvenes no han tenido el privilegio de conocer. Solo escuchan a los abuelos hablar del coroncoro. La pesca en el río y ciénegas de la región, que hasta hace relativamente poco tiempo estaba regulada por los ciclos de subienda y bajanza en concordancia con épocas de reproducción de los peces, se ha tornado en una actividad continua que aunada a la transformación que ha sufrido la planicie aluvial para soportar usos ganaderos, agrícolas y aún urbanos mediante la construcción de jarillones, taponamiento de caños, construcción de drenajes y entre otras, han terminado por amenazar la existencia de este recurso, importante para garantizar la seguridad alimenticia de esta población.
Entre todos los roedores, el más grande también tiene su hábitat en este lugar. Nos referimos al Hydrochoerus hydrochaeris o ponche. Tiene una altura en promedio de 50 a 64 centímetros, una longitud de 1.1 a 1.3 metros y un peso que oscila entre los 35 a 66 kilogramos, aunque en condiciones normales ocupan un área que varía entre 5 a 16 hectáreas. En esta zona, debido a la caza indiscriminada, se ve obligado a habitar en lugares menos extensos. Su madurez sexual la adquiere al año y medio y puede llegar a tener hasta 2 partos por año. Dependiendo de las condiciones, una hembra puede tener hasta 4 crías que son amamantados hasta los 4 meses de edad. Su dieta cambia estacionalmente. Son herbívoros selectivos que se alimentan de plantas mayormente con altos contenidos de nitrógeno. Este majestuoso roedor habita en todo lo ancho de América del Sur y en algunas partes de Centroamérica. En esta zona es ampliamente perseguido y cazado, al punto que en algunos lugares solo sale a alimentarse en las horas de la noche, práctica que no es común en esta especie. Debido a la alta calidad de su carne y cuero, hoy el ponche se encuentra gravemente amenazado. Según informes, en el año 2001 fueron comercializados al público 1.000 unidades, dejando como ganancia la suma de 48 millones de pesos solo en la zona de La Mojana. Pero el hombre no es el único enemigo del ponche en el complejo cenagoso de Pansegüita. Aquí también se encuentra un depredador natural que lucha por disfrutar de su rica carne. Nos referimos al caimán Crocodylus o conocido como la babilla. Sus agudos y filosos dientes hacen temer hasta el más valiente. Los machos llegan a medir entre 2 y 2.5 metros y las hembras llegan a tener una medida máxima de 1.4 metros. Alcanzan su madurez sexual entre los 4 y 6 años. La temporada de reproducción se da principalmente en épocas de lluvias y la hembra llega a poner entre 15 a 40 huevos, los cuales son incubados durante 13 semanas, después de las cuales los recién nacidos al salir de las cáscaras de los huevos llegan a medir hasta 20 centímetros. Debido a que se ha ido poblando su hábitat y lo codiciado de su piel, la babilla corre peligro de extinción. Es una especie muy perseguida en esta zona, dándose el caso de ser incluso utilizada como mascota. Su piel es altamente comercializada y apetecible por los contrabandistas. Posee alto costo en el mercado y su presencia en estos cuerpos de agua comienza a desaparecer rápidamente. En el año 2001, en la zona de La Mojana, fueron vendidas 65.000 babillas y 50.000 pieles, produciendo ganancias de 350 millones de pesos. Todas estas especies claman ayuda. La riqueza biótica de esta zona del país está en gran peligro. Muchas de estas especies, de seguir la indiscriminada explotación, dejarán de existir en las fértiles zonas del complejo cenagoso de Pansegüita y serán, como muchas otras, solo historias de abuelos. Si lo anterior fuera poco, el felino más grande de América y tercero en el mundo también hace su aparición en esta tierra. La cooperativa Ecocacao, en asocio con la Unión Europea, se dieron a la tarea en el año 2016 de identificar las especies con prioridad de conservación en el complejo cenagoso de Pansegüita, haciendo su aparición delante de sus cámaras el jaguar. Un adulto de esta especie llega a medir entre 1.12 a 1.70 metros de largo sin incluir la cola y alcanza unos 60 centímetros a la altura de los hombros. Su peso llega a estar entre los 60 a 70 kilogramos.
Según los estudios, los colmillos de este animal son los más grandes en comparación de los otros felinos de su mismo tamaño, y el poder de su mordedura es la más grande de todos sus parientes. Es solo superada en el mundo por la hiena manchada. El jaguar es carnívoro. Es un cazador solitario y oportunista. Sus fuertes colmillos perforan el cráneo de sus víctimas y caza mayormente en las horas del amanecer y al atardecer. Aunque si está en tiempo de escasez, se le verá merodeando durante el día. Esta condición de depredador ha causado que se le considere como enemigo por los ganaderos de la zona, que lo ven como un peligro para el ganado. Aunado a la cacería y tráfico de su piel, han hecho del jaguar una especie altamente en peligro de extinción y por lo tanto en prioridad alta de conservación. Según el informe, en lo que va del año 2016 se han matado 7 jaguares. El 70% de los habitantes del corregimiento de Pansegüita viven de la economía de subsistencia. 78% tiene las necesidades básicas insatisfechas y el 54% viven en la miseria. Su principal fuente de empleo es la pesca, pero si se tiene en cuenta que los pescadores solo reciben el 25% o menos del precio final del producto, se tendrá una clara visión económica de la población. Pero la mayor riqueza de esta población es su biodiversidad. Conviven con gran cantidad de flora y fauna que en pocas partes del mundo gozan. El bocachico, el blanquillo, la icotea, entre otros, son parte de sus vidas diarias, pero al igual que la falta de consideración en cuanto a la situación socioeconómica de esta población, también hay que tener en cuenta los graves problemas ecológicos que vive este lugar. Hoy muchas especies están en amenaza y se hace poco para su conservación. Actuemos, son bellezas que hoy tenemos que preservar. Hoy me voy a pronunciar como talento que brilla, previniendo a la familia del colapso universal. No podemos continuar de espaldas a la razón, ignorando el gran clamor de la humanidad entera, mientras el hombre acelera buscando su destrucción. Quizás yo logre explicar, aunque se escapen detalles, Dios permita que no falle la idea de este decimal, porque les quiero mostrar un video con mis palabras entrapadas con el agua que la niña nos trajera. Después el niño viniera a acabar con flora y fauna. Con los ojos y oídos abiertos para informarse y aprender a retirarse de prácticas sin sentido.